parece? Para empezar. Padre hermoso, gracias por este tiempo. Quiero rogarte, Señor, que en tu infinito amor hoy guíes esta reunión. Te pido que tu Santo Espíritu se mueva en este tiempo, Señor. Ayúdanos a discernir, a entender el fondo de las cosas que quieres darnos a entender, Señor, para que en nuestra vida sea algo práctico, Señor. Gracias por traer aquí a todos los que estamos reunidos alrededor de tu palabra, Jesús. Que tu nombre sea glorificado y exaltado en esta reunión. Y todo te lo quiero pedir, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Muy bien, chicos. Bueno, pues estamos viendo eso, ¿se acuerdan? Siempre me gusta hacer un repaso por aquellos que no habían podido venir y que realmente estén como en la línea, ¿no? Decir, ok, ya entendí de qué nos están hablando. Entonces, todos podemos tener un peligro de entrar en una comodidad tal que luego nos puede pasar factura. Entonces, quiero empezar con el versículo de Deuteronomio 8, 10 y 11. Con ese vamos a empezar. Acuérdense que lo usamos con la finalidad de recordarnos el peligro de la comodidad. ¿Ok? Bueno, dice aquí, cuando hayas comido y estés satisfecho, alabarás al Señor tu Dios por la tierra buena que te habrá dado. Pero luego viene la advertencia, pero ten cuidado de no olvidar al Señor tu Dios. Aquí está la advertencia. O sea, nosotros podemos olvidar a Dios. En el momento de la bendición es muy fácil soltarlo y decir, bueno, pues ya el Señor contestó, el Señor dio y tan. Entonces dice, no dejes de cumplir sus mandamientos, leyes y estatutos que yo te encargo hoy. Esto, para resumir, lo de cumplir los mandamientos es amar al prójimo. Ahí se cumple toda la ley, dice Pablo. Y eso empieza en la casa, porque luego la palabra prójimo es muy fácil como, al de allá, ese que me cae gordo. No, allá en tu casa. ¿Ok? A veces es la tía que no le hablas, cualquier familiar, ¿no? Eso es lo primero que vimos. Veíamos esta parte de qué peligroso puede ser cuando Dios nos bendice. No porque esté mal la bendición, sino que a veces nos acomodamos y decimos, bueno, ¿para qué oro tanto si ya Dios me bendijo? ¿Para qué leo la Biblia si ya Dios me bendijo? Entonces, Dios no está diciendo eso, no está diciendo, ten cuidado, porque es un momento donde tú te puedes volver egoísta y decir, esto lo hice yo. Eso le pasó al rey Nabucodonosor. Entonces luego viene Pedro y nos hace esta invitación. ¿Se acuerdan? Segunda de Pedro 1, 5 al 7 dice, y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadan a su fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción y a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Entonces, nuestra vida como creyentes siempre tiene que estar creciendo de tal manera que se refleje el amor en nuestras vidas hacia la gente, hacia lo que hacemos, ¿no? Hace unos días alguien me mandaba algo que me pareció muy interesante porque decía, una persona que había logrado mucho, dice, yo logré esto por toda la fuerza de voluntad, mi disciplina y bla, 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 ¿no? Sí, por eso llegué hasta aquí. Entonces la otra persona le contesta, déjame como corregir esto. Déjame corregir esta perspectiva, le decía, porque tú no llegaste ahí por fuerza de voluntad, decía, porque la fuerza de voluntad es finita. Tú llegaste ahí por amor, porque amabas lo que hacías. Y el amor nunca acaba. Eso lo dice la Biblia, no lo dijo él. Y entonces él va explicando cómo el amor es lo que realmente nos sostiene, ¿no? El amor sostiene un matrimonio, el amor sostiene también ese proyecto que a lo mejor estás desarrollando como un negocio, el amor te sostiene en el trabajo que a lo mejor no te encanta, pero lo haces por amor al Señor. Entonces, por eso Pedro nos lleva a ese punto, ¿no? Que es lo último que veremos en todas estas sesiones que estamos viendo. Ahora, ¿se acuerdan que Pedro nos advierte y nos dice, hay que hacerlo, porque si no, entonces en los versículos ahí mismo en el 8 y 9 dice, porque estas cualidades, si abundan en ustedes, los harán crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y evitarán que sean inútiles e improductivos. En cambio, el que no las tiene es tan corto de vista que ya ni se ve y se olvida que ha sido purificado de sus antiguos pecados. Entonces,
Igual está diciendo aquí Pedro, miren muchachos, esta es la forma en la que Dios quiere que crezcamos. Y al principio del versículo, no en el que leí, sino en el anterior, dice con todo empeño. O sea, Dios nos invita a llevar una vida intencional. Ustedes y yo sabemos todas las broncas que hay, ¿no? Si ahorita hiciéramos así como una lista de los problemas que hemos pasado hasta este mes, en todo el año, pues vamos a darnos cuenta que aquí más de uno ha pasado un problema, ¿no? De salud, económico, con un hijo, con una hija, ¿no? Entonces uno tiene que tener este cuidado. Así que ahora que ya vimos todo eso, las últimas 2 semanas, primero vimos lo de la virtud, ¿se acuerdan? Y entonces decíamos que virtud es dejar de hacer algo malo. En la semana alguien me explicó algo que todavía dije, está mucho mejor, más entendible esto que me dijo él, ¿no? Cuando ustedes leen o escuchan o se le dice a alguien, él es un virtuoso en la comida, en la cocina, lo que está diciendo es, esa persona no se equivoca en la cocina, por eso es virtuoso. Él es un virtuoso del piano, lo que dice es que cuando está tocando el piano, no se equivoca en las notas, por eso es un virtuoso, ¿no? Esa es la virtud que quiere que agreguemos Pablo, que dejemos de tomar decisiones equivocadas delante de Dios. Luego la semana pasada vimos la parte del conocimiento, que conozcamos a Dios y que eso nos ayude a discernir lo bueno de lo malo, ¿se acuerdan? Y entonces ahora vamos a ver la parte del dominio propio. Eso es lo que nos toca hoy. Entonces, como viene esa palabra de propio, uno muchas veces piensa de, soy yo el que va a hacer esto, ¿no? O sea, soy yo el que me voy a refrenar, el que no se va a enojar, el que no va a gastar de más, el que no va a comer de más, ¿no? Entonces pensamos que es así. Pero mire usted, el dominio propio es el control del Espíritu Santo, que produce un dominio que procede del interior de una persona, pero no por esa persona. O sea, procede de adentro, pero no lo producimos nosotros. Lo produce el hecho de haber aceptado a Cristo, luego dejar de hacer cosas equivocadas y luego de seguir conociendo a Dios y empieza a haber un dominio propio. En otras palabras, es el control del Espíritu Santo sobre nuestros impulsos egoístas. Cuando tú y yo venimos a Cristo, lo que pasa es que quitamos nuestro egoísmo, todo lo que yo quiero, lo hago a un lado y pongo a Cristo. Ahora, con esto no significa que no cumplas tus metas, tus anhelos, que seguramente tienes. Pero ahora todo lo pones a la luz de Cristo. Dices, ok, Señor, mira, me gustaría hacer esto. ¿Está bien o no está bien? Es tu decisión. Entonces, es importante que ustedes y yo siempre veamos eso. Dice aquí, también se puede encontrar como sobriedad o templanza. Entonces, lo que Pedro nos está enseñando en esta escalera está diciendo, primero, dejas de hacer cosas que sabes que están mal. Cuando tú vienes a Cristo, dice la Biblia que la luz nos resplandece. Entonces es como si estuviéramos en un cuarto oscuro y de repente viene Cristo a mi vida, se hace la luz y yo empiezo a ver y digo, órale, esto está desordenadito, ¿eh? Y Dios me empieza a llevar a tomar decisiones agradables a Él y empiezo a decir, ok, esto está mal, esto lo debo corregir, esto lo debo de hacer así. Es Dios quien lo hace. Ahora, al tú verlo, la idea es que tomes la decisión y pongas manos a la obra y que empieces a dejar de hacer esas cosas que tú sabes que están mal. Porque les voy a decir algo, hay algo muy curioso que la Biblia dice, y dice que la Biblia, que la ley fue escrita en nuestros corazones. Es decir, que tú y yo sabemos, sin que necesariamente hayamos abierto la Biblia, qué está bien y qué está mal. O sea, nosotros sabemos cuando estamos haciendo algo mal, ¿no? Nadie pone en su Facebook, aquí robándome unos pesos que le sobran al jefe. Pues no, porque sabes que está mal, ¿verdad? No lo dices. Bueno, algunos sí se atreven a decirlo, ¿no? Entonces, eso es una cosa. Luego dice Pedro, conoce a Dios y ve todos los milagros que puede hacer. Entre más lo conocemos, es decir, entre más pasamos tiempo con Él y vemos que las promesas son reales, más nos gozamos de Él. Decimos, wow, sí es cierto, ¿eh? O sea, sí es cierto lo que dice, porque uno puede empezar a ver su paz, su amor que perdona, el contentamiento, todo lo que va generando Dios. Y luego dice que esto va a generar un dominio propio para ti y para mí. Entonces, quiero que piensen cuántas veces nos hemos metido en problemas por seguir nuestros impulsos. ¿Cuántos de nosotros nos hemos dejado guiar por el impulso
del Buen Fin, de los meses sin intereses, de una oportunidad, entre comillas, que se presenta y o pasaste la tarjeta o le dijiste que sí y luego no sabes cómo pagar. O el impulso de decir algo que luego dices, ahora ¿cómo le digo que me equivoqué? ¿No? O el impulso de comer de más y luego te sientes mal, ¿no? Y así puedo seguir. Entonces, cuando dejamos que Cristo controle, ese impulso se quita y ahora es Cristo quien controla. Entonces no es algo que produzcamos nosotros, pero Dios nos lo da. Fíjense qué dice Gálatas 5, 22 y 23. En cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Entonces hay un fruto que se vive cuando yo vengo a Cristo. Ahora, algunos dirán, bueno, ¿por qué fruto? O sea, ¿por qué ponen esta parte de fruto, no? Solamente para como, recordarles, cuando allá en Génesis aparece el árbol de vida, ¿no? El árbol de vida es Cristo y entonces un árbol da frutos. Por eso también tiene este término, solamente como algo que vayan conectando, ¿no? La Biblia siempre está interconectada en cada versículo, ¿no? Ok, entonces, si ya vimos cómo se produce ese fruto, eso lo escribe Pablo, es un poder que da Dios, ¿no? El Espíritu Santo al final es una persona, pero que da poder, el poder de Dios. Eso es lo que vino a reposar sobre Jesús. Entonces, cuando vino sobre Jesús, Jesús empieza su ministerio y empieza a hacer milagros, ¿ok? Pero hay que saber a quién se le da ese poder. Entonces vamos a leer un versículo y luego les explico para que se den cuenta por qué. No solamente es que reciba a Cristo, sino a quién le gustaría, yo creo que a todos, digo, no alcen la mano para que no se quemen, pero a quién le gustaría que Dios controle nuestros impulsos, ¿no? Algunos pueden ser más corajudos que otros, algunos hablan más que otros, algunos son más gastalones que otros, y así puedo seguir, ¿no? Yo creo que a todos nos gustaría que alguien me cálmate, no digas eso, no gastes en eso, ¿no? No te pongas así. Lo hace Dios, pero ¿a quién se lo da? No solamente es a quien se lo pide y cuando recibes a Cristo, el Espíritu empieza a gobernar tu vida. Pero fíjense lo que dice Hechos 5:32, esto es muy interesante. Nosotros somos testigos, está hablando o Pedro o alguno de los apóstoles, de estos acontecimientos. Y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a quienes, ¿qué? Le obedecen. A quienes le obedecen a Dios. Entonces, ¿y en qué debo de obedecer, Dani? En lo que tú vas aprendiendo. Entonces, esto es algo así, cuando estaba armando el estudio decía, sí, Señor, si esto es un poder, vamos a llamarle así, y lo vamos a poner como un ejemplo con nuestros hijos. Uno de los anhelos de nuestros hijos cuando van creciendo, bueno, no de todos, pero seguramente de la gran mayoría, es manejar, ¿no? Es un poder hasta cierto punto. ¿Por qué? Porque pues ya es agarrar el carro, ir y venir, ¿no? Y todos los que yo creo que pasamos por ese proceso, en ese proceso hacemos las vueltas que nos digan, ¿no? Ir al huevo, yo voy, ¿no? Esto, yo voy. Ya luego ya no quieren ir, ¿no? Pero al principio así es, ¿no? O sea, digo, no los quiero desilusionar, muchachos, pero así es. Ya luego se te va a pasar y ya luego vas a decir, ay, no, mamá, ve tú, ¿no? Oye, pero hace un año decías que tú ibas a todo. Sí, porque ya pasó la ilusión, ¿verdad? Ahora ya te quieres sentir Toretto. Entonces, ¿por qué no se lo damos a veces a nuestros hijos? O sea, ¿por qué no le dices ten? Porque es un poder que se tiene que dar hasta en el momento que ves que lo controla. Si se lo das antes, puede pasar una tragedia. ¿Están de acuerdo? Lo mismo es Dios. O sea, tú le vas a dar este poder, por decirlo de alguna manera, a tu hijo cuando veas que te obedece, ¿no? O sea, si tú eres un padre sabio, amoroso, guiado por el Señor, es,
Ok, sí, pero hay que hacer esto y hay que hacer esto, si no, no. Entonces, un poco para que lo entendamos mejor, ok, entonces yo debo obedecer a Dios porque me va a dar algo que es algo bueno para mi vida, pero si yo no lo obedezco, pues no. Otro ejemplo sería Saúl, ¿no? Saúl desobedece a Dios y le quita el Espíritu, su guía. Y acuérdense que al final el Espíritu Santo, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos guía a la verdad. Entonces, si lo que hace el Espíritu es guiarme para ver si lo que voy a comprar está bien, si hacer ese negocio me conviene o no. O sea, todas estas cosas las hace el Espíritu Santo y nos recuerda y nos enseña lo que Jesús enseñó. Así que yo creo que todos lo necesitamos. Entonces ya vimos que hay que obedecer y que es un fruto del Espíritu. Entonces, obedezco, el Espíritu empieza a controlar y entonces tengo dominio propio. Ahora, vamos a ver qué dijo Jesús acerca de esto. Esto me gustó mucho cuando estaba armando porque dije, sí es cierto. O sea, básicamente el dominio propio tiene que ver con dejar de buscar lo que tú quieres y empezar a buscar lo que Él quiere. Eso no significa, vuelvo a decir, que tus sueños se hagan a un lado. No, es diferente a yo voy a buscar lo que yo quiero sin la guía de Dios, y es muy diferente decirle a Dios, mira, me gustaría estudiar esto, ¿está bien para ti o no? Me gustaría hacer este negocio, Señor, ¿está bien para ti o no? Y Dios te va a ir mostrando, a través de su palabra, a través de consejos y a través de la oración, Dios te va diciendo, esto sí, esto no. A veces podemos hacer berrinche, pero ¿por qué no, Señor? Yo quiero esto. Bueno, yo te estoy diciendo porque yo veo allá un poquito más adelante que tú. Entonces, fíjense, Jesús dijo esto en Mateo 6:33. Dice, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces todas estas cosas les serán añadidas. Si algo genera el dominio propio es que nosotros a través del Espíritu vamos a ir a buscar lo que Dios quiere y Él va a añadir. Entonces, si yo busco, vamos a decir, el trabajo que yo quiero, sin consultar a Dios, puedo tener un trabajo. Claro que puedo tener un trabajo. Pero no puede ser que haya tanta multiplicación de bendiciones en tanto que sí lo pongo delante de Dios. Cuando es de Dios, chicos, la Biblia dice que cuando Dios da una bendición, no añade tristeza con ello. Es decir, cuando Dios viene de parte de Dios eso, la bendición se multiplica. No solo se queda en una persona, sino se multiplica. Entonces entras a un trabajo y resulta que en el trabajo puedes compartir tu fe y no sé, si estás soltero, a lo mejor ahí Dios puso a la persona con la que te vas a casar, no sé. Pero por eso tenemos que llevarlo a Dios. Entonces todos tus planes, todas tus metas, el Señor, ¿qué opinas? ¿Qué dice la Biblia? Oye, pido un consejo. ¿Por qué? Pues para ver otro punto de vista. Porque cuando tú y yo queremos algo, nos volvemos siempre subjetivos. Entonces, quiero que veamos juntos un ejemplo de falta de dominio propio. ¿Qué sucede cuando no hay dominio propio? La Biblia es un libro, aparte de ser la palabra de Dios, es un libro que desnuda a sus actores. O sea, no es un libro que solamente deje al actor diciendo todo lo bueno que hizo, ¿no? Y que nunca se equivocó. No, no es un libro así. Es un libro que deja los retos que vivieron los actores de la Biblia. Ahí lo dejaron. ¿Para qué? Para decirte, ten cuidado, no vayas a hacer tú eso. Entonces vamos a ver un poquito la vida de Sansón, ¿no? Algunos han escuchado la historia, algunos la relacionan con Disney, ¿no? Pero vamos a ver realmente lo que dice la Biblia. ¿Qué pasó con Sansón? Miren, Sansón era un hombre que estaba el Espíritu de Dios con él. Era un hombre que tenía una fuerza tremenda. Uno asume que porque tenía una fuerza, entonces era así súper musculoso. ¿Quién sabe? ¿No? Porque el poder venía de Dios. No necesariamente tenía que tener el músculo. Pero era un tipo que siempre que enfrentaba a alguien lo vencía sin ningún problema, pero era por la relación que tenía con Dios. Pero hoy vamos a ver cómo a un creyente puede faltarle dominio propio, porque él era creyente, pero en algún momento tuvo un error y desobedeció a Dios. Cuando desobedecemos, el espíritu se empieza, la Biblia dice, le pone una palabra contristar, es decir, se empieza a apagar.
Y entonces ya no te está guiando Dios, empieza a guiarte tu egoísmo. Y ya quieres hacer las cosas como tú quieres, ya no es como Dios. Entonces, vamos a ir a Jueces 16, 15 y 16. Fíjense. Dice, entonces ella dijo, está hablando la famosa Dalila, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ven, las novelas ya estaban en la Biblia, ¿se dan cuenta? O sea, estas frases que ven ahora en Netflix o que vieron en el canal de las estrellas, aquí está, ¿no? A lo mejor alguna de las esposas las ha usado. Bueno, espero que no, ¿no? Dice, ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida. ¿Por qué le pasó eso a Sansón? Porque se casó con una mujer que no le había dicho Dios que se casara. O sea, él tomó la decisión. Yo me voy y quiero casar con ella. Oye, pero ¿ya le preguntaste a Dios? No. ¿Ah? Bueno, pues sus papás dijeron, bueno, pues si tú quieres, pues ándale. Pero él ya sabía. Eso le puede pasar a cualquier joven que hoy está aquí sentado, soltero, ¿no? Que se está dando cuenta que no debería casarse con esa persona. Pero nos comemos la mentira del diablo de, yo lo voy a cambiar, mamá. Ya estoy orando por él. Aparte está bien guapo. Yo creo que sí, Dios sí quiere con él. Sí. Y luego puede pasar esto. Ahora, con esto no estoy diciendo que no conozcan gente, ¿eh? Ustedes tienen que conocer gente. Pero tráiganlos a los pies de Cristo primero. Y luego vemos. Entonces, pero quiero que se den cuenta lo que le está pasando a Sansón por haber ya desobedecido a Dios. Y aquí está la mujer, día y noche diciéndole, mira, ¿de dónde sacas tu fuerza? Llegó un punto donde dijo, híjole, bueno, o sea, ya no aguanto esto, pues le voy a decir. Y ustedes saben, los que ya leyeron este libro, que le dice. Jueces 16, 17, dice, al fin se lo dijo todo. Al fin se lo dijo todo. Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, le explicó, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. No era eso necesariamente. Lo que estaba pasando acá es que él estaba dejando al lado el poder de Dios. Entonces, le abrió su corazón, escuchó más la voz de la mujer. Con esto no estoy diciendo, esposos, que no escuchen a sus esposas. Una mujer que teme de Dios es una mujer sabia, una mujer que puede, al final, a la luz de la palabra, exponerte y decir, mira, aquí dice esto, tú decides. Porque a veces no nos damos cuenta que en el matrimonio el peso recae sobre el esposo. Al esposo se le ha encomendado cosas, Dios se las ha entregado a él. Es una responsabilidad mayor. Entonces, cuando estaba armando todo esto, el Señor recordó ese pasaje que en este momento ya había pasado. O sea, cuando está Sansón y Dalila ahí platicando, había un pasaje atrás que Sansón debió de haber recordado. Entonces, Génesis 3:17 dice esto. Al hombre dijo, por cuanto hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer, maldito será el suelo por tu culpa. Con sufrimiento comerás de él todos los días de tu vida. ¿Se dan cuenta? O sea, a Adán ya le habían dicho, a Sansón ya le habían dicho, aguas con escuchar más la voz de una mujer que la voz de Dios. Este es el espíritu de esto que estamos viendo. Es decir, si tú y yo le damos mucho pie a la sociedad, a mi compadre, a mi comadre, y le escucho más a él, en lugar de ir a discernirlo en la palabra de Dios, estoy en problemas. Eso es lo que está pasando acá. Sansón está haciendo lo mismo que Adán. Escuchó más a Eva. ¿Qué le había dicho Dios antes? Dios le había dicho a Adán, de ese fruto, de ese árbol, no puedes comer, Adán. Lo mismo le había dicho a Sansón. No te puedes casar con otra mujer que no sea de tu misma cultura.
¿Y qué creen que hizo? Fue y tomó de ese árbol. Y ahí está su pecado. Falta de dominio propio de los dos. ¿Se dan cuenta? Y entonces, al irse alejando de Dios, al ir siendo desobedientes a Dios, se va el espíritu y empieza a dirigir sus vidas de manera egoísta. Y ahí está el resultado. Nos puede pasar a todos. O sea, el dominio propio no se da porque vengo el domingo y ya. O recibí a Cristo y ya, no. Pedro nos recuerda que después de la fe, dice, se añade la virtud. Ya vimos lo que es la virtud, dejar de hacer cosas equivocadas delante de Dios. Lo segundo es conocer a Dios. Y lo tercero empieza el resultado de eso y ahora es el dominio propio. Y entonces Dios empieza a guiar mi vida. Pero ese conocimiento se da porque tengo intimidad con el Señor todos los días. No es venir solo el domingo. Venir el domingo debería ser el resultado de mi intimidad con Dios. Eso es lo que debería de pasar. Entonces, vean lo que dice ahora Salomón acerca de la falta de dominio propio. Proverbios 25-28. Dice, ciudad en ruinas, sin muralla protectora, eso es el hombre que no frena sus impulsos. O sea, una persona que no tiene dominio propio es así. Es un hombre que no frena sus impulsos. Y entonces vean lo que lo compara. Dice que es una ciudad en ruinas. Obviamente cuando leemos eso a lo mejor no lo alcanzamos a entender porque dices, ¿cómo a qué se refiere esto de ciudad en ruinas? Porque vemos a un Monterrey diferente, pero en esa época las ciudades no eran del tamaño que es Monterrey. Una ciudad podría ser como cualquier privada que hay en Monterrey, ¿no? Que llegas y te piden tu IFE y le toman fotos a las placas y con quién viene y está amurallada la privada, ¿no? Eso podría ser una ciudad. Entonces lo que está diciendo Salomón es un hombre sin impulso, que se deja guiar por impulsos, esa muralla está en ruinas. Entonces, ¿qué pasaba? Cuando esa muralla no existía, cualquiera podía asaltarla. Bueno, eso mismo pasa cuando no tenemos control del Señor y nos dejamos guiar por impulsos. ¿Cuántas familias se han destruido porque el papá o la mamá por impulsos gastaban y luego tuvieron una crisis económica muy fuerte? ¿Cuánta gente se ha enfermado muchísimo o tiene muchos problemas de salud porque en sus impulsos no tiene control en lo que come? No estoy diciendo que dejes de comer de todo lo que te gusta, pero uno tendría que tener hasta aquí, ¿no? O sea, ya comí esto, ya. Entonces, piensen cuántas veces nos hemos metido en problemas por eso y arruinamos matrimonios, arruinamos a nuestros hijos y por impulso decimos, no, yo le voy a dar todo a mis hijos. ¿Por qué? Porque a mí me faltó todo. Entonces yo le doy todo, no importa. Y la Biblia dice, no, lo tienes que corregir, lo tienes que disciplinar, lo tienes que hacer. Porque si no, lo están guiando tus impulsos y dice ahí que no. Y así podemos seguir. ¿Cuánta gente ha perdido su trabajo porque por un impulso se perdió el control y le contestó al jefe, lo ofendió, le dijo hasta lo que se iba a morir y le dijeron, bueno, muchas gracias? ¿Se dan cuenta? A eso se refiere Salomón. Fíjense otro versículo que nos dice Salomón acerca de lo mismo. Proverbios 21:17. Dice, el que ama los placeres se empobrecerá. No es que no te puedas dar un placer, pero la Biblia dice que al que tenemos que amar primero es a Dios, no a los placeres. Entonces a veces podemos amar los placeres y entonces nos empobrecemos. Y otra vez es el tema un poco del dinero, ¿no? ¿Cuántas veces no, si voy a hacer esto y voy a darme esto y voy a comprarme esto, al rato estás empobrecido? No es que no tengas dinero, es que no lo administraste bien. Y luego dice, el que ama el vino y los perfumes no se enriquecerá. O sea, te está hablando Salomón, el Espíritu te está diciendo, no hay un control. No está diciendo que no te compres cosas, pero tiene que llevar un orden, ¿no? O sea, uno no se puede comprar todo. Eso es lo que está diciendo. Entonces creo que lo que más podemos entender con el impulso es cuántos de ustedes, o cuántos de nosotros, mejor dicho, nos hemos metido en problemas económicos por el impulso de pasar la tarjeta de crédito, por el impulso de comprar algo que luego, ay Señor, provéeme por favor para salir de este problema. Y Dios dice, yo ya te había dado, nada más que cuando compraste eso no veniste, nada más
te fuiste de boca y pues, henos aquí, ¿no? Ahora, lo que quiero que vean ahora o que veamos juntos es un ejemplo de dominio propio. ¿Qué pasa cuando sí estamos gobernados por el Señor? Cuando sí estamos pasando tiempo con Él y entonces viene este dominio propio a nuestras vidas. Y vamos a verlo con otro varón. Es igual varón y mujer, nada más que aquí le dijo que no. El otro le dijo que sí a Dalila y aquí don José le dijo que no. Fíjense Génesis 39, 7. Dice, después de algún tiempo, la esposa de su amo empezó a mirarlo con deseo y le propuso, acuéstate conmigo. José era un hombre que temía de Dios, porque así lo dice, si ustedes leen Génesis 39, se van a dar cuenta que dice, pero Dios estaba con José. Entonces eso significa que José estaba obedeciendo a Dios, pero de repente viene el tentador y entonces se pone una mujer. José ha de haber tenido 17, 18 años en ese momento de su vida. Y llega una mujer. Oye, ¿estaba guapa o no, Daniel? Dirá un varón aquí, porque bueno, si estaba guapa, qué valor, pero si estaba feíta, pues qué fácil, ¿no? Pero yo quiero que entiendan, esta señora, esta persona, esta mujer, era la mujer de un gran de un hombre de poder y de dinero allá en Egipto. Entonces, al menos producida estaba, ¿no? De menos, ¿no? Entonces, ¿no? Bueno, ustedes pueden ver las esposas de nuestros políticos, ¿no? Bueno, ok. Nos van a censurar, se me hace. Bueno, ok. Bueno, pero vean lo que está pasando con José. Pudo muy fácilmente decir, bueno, pues a lo mejor esto es de Dios, ¿no? Pero vean lo que le dice en Génesis 39, 11 y 12. Un día, en un momento en que todo el personal de servicio se encontraba ausente, qué curioso, ¿verdad? José entró en la casa para cumplir con sus responsabilidades. O sea, hagan de cuenta que en toda la empresa mandan un memo al correo electrónico, ¿no? Pero resulta que a José no le llegó. Pero resulta que la señora sí estaba en su oficina. El esposo no, porque andaba en una junta en Dubái. Y entonces llega José, ven. O sea, tú imagínate ya sabiendo todo lo que te ha estado diciendo durante años. Oye, acuéstate conmigo, oye, me gusta, estás bien guapo. Y entonces no había nadie en la casa. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto. En ese momento era un manto, hoy podría ser el saco del joven o la camisa, ¿no? Y le vuelve a decir, y rogó, ojo, y rogó, acuéstate conmigo. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa. No sé si alguna vez se han preguntado por qué no se sentó a platicar con ella. ¿Por qué no le dijo, a ver, espérate, hombre, a ver, siéntate. A ver, te voy a explicar. Te voy a hablar de Cristo, ¿no? ¿Por qué no? Varones, todos los que estamos aquí, hombres, todos caemos por la vista. Si José se ha quedado ahí 5 minutos, probablemente le hubiera dicho, bueno, pues está bien. Él corrió porque conocía su debilidad. Dios lo gobernó ahí. Él no le dijo, siéntate, no, salte de ahí. Hay cosas que nosotros no nos podemos dar el permiso, muchachos. Podemos pensar que sí, ay, no pasa nada. No, sí pasa. Hay cosas que le hemos dejado a la sociedad que nos digan que están bien. Es decir, todos los jóvenes, a veces en su celular, pueden ver mujeres sensuales y decir, no tiene nada de malo yo, pues nada más estoy viendo que está guapa. No, la estás codiciando en tu corazón y no está bien. No está bien. Eso te va a llevar a otras cosas. Eso es lo que hizo José. José vio a una mujer que quería con él y le dijo no. Él tuvo dominio propio. No por él, Dios se lo dio. No es algo que nosotros generamos, es algo que Dios nos da. ¿Por qué? Porque hay un proverbio que dice, el pan comido en lo oculto es muy sabroso. O sea, el pecado, muchachos, es sabroso. Si no, uno no lo comete. Si por pecar te dieran toques, pues sí dirían, no. O algunos sí, ¿no? Algunos sí dirían, no, yo creo que sí,
O sea, el toque vale la pena, ¿no? A lo mejor sí. Pero José estaba seguro quién era su Señor y por eso hizo eso. Pero no pierdan de vista que el pecado es así. Hay un proverbio que yo me acuerdo que le decía a mi hijo cuando estaba en prepa, cuando se iba de la casa, le decía: hijo mío, si los pecadores te quisieran engañar, no consientas. Eso es algo que hace el tentador, el diablo. Te quiere engañar, siempre. Pero ahí viene el Señor. Si yo estoy dejando que Él me gobierne, yo voy a poder decir que no a cualquier tentación. No soy yo, es el Señor en mi intimidad con Él. Y todos tenemos tentación. Los que hacen negocios siempre van a tener la tentación de, mira, es más fácil así, hombre. Tú le das una lana aquí a mi compadre y ya cerramos el trato. Es muy fácil. Eso es una tentación. Tú decides cómo lo haces. No hay quien nos juzgue entre nosotros. Es Dios quien te juzga. Tú lo haces a tu manera, vas a tener resultados a tu manera. Tú lo haces a la manera del Señor, vas a ver la mano de Dios. Y aunque te digan, es que así se hace aquí, tú puedes ver la mano cuando tú obedeces a Dios y dices, wow, Señor, vaya que me bendijiste. ¿Por qué? Porque lo hice como tú me enseñaste, no como yo quería. Pero lo hice. Quería crecer en el negocio y lo hice, pero lo hice a tu manera, ya no lo hice a la mía. Eso es lo que está diciendo José. Y Salomón lo dice así. Dice Proverbios 16:32. Dice, es mejor el que tarda en airarse que el fuerte y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Es mejor el que tarda en airarse, ¿ven? Ese dominio de, hey, no te tienes por qué enojar así de rápido. No hay gente que, como dicen, somos de mecha corta. Muy rápido, te pican y dice Dios, calmado, no tienes necesidad de hacer eso. Lo hace el Espíritu. O sea, cuando les digo lo hace el Espíritu, se lo repito tanto porque algunos pueden pensar, ya entendí. Ok, entonces cuando venga y me quiera enojar, 1, 2, y cuando llegas al 5 ya explotaste. ¿No? No es así. Es en intimidad con Dios. Dios lo va generando en ti y te va, hey, no te tienes que poner así, no ganas nada. Si alguno de ustedes ya alguna vez lo había dicho, ¿no? Si alguno de nosotros puede pasar ahorita y decir, no hombre, no vieras cuántas cosas he ganado cuando exploto. No, ¿cómo he construido mi familia cuando exploto, cuando grito? No, pues no, ¿verdad? Entonces es el Señor quien nos hace eso. Por eso dice aquí esto y luego dice, y el que domina su espíritu, que el que conquista una ciudad. Por eso es tan importante que dejemos que el Señor gobierne nuestras vidas. Por último, quiero que vean lo que Pablo dice acerca de esto, del dominio propio. Dice 1 Corintios, capítulo 9, versículo 27. Dice, más bien, pongo mi cuerpo bajo disciplina y lo hago obedecer. No sea que después de haber predicado a otros, yo mismo venga a ser descalificado. Entonces algunos dirán, ¿cómo? O sea, hay que ir a hacer ejercicio entonces ahora, Dani, ¿no? Lo que está diciendo aquí Pablo es, yo pongo mi vida a la luz de la corrección de mi Señor. Lo que Él diga. Oye, tienes que hacer esto. No me gusta. No, esto no es de si te gusta o no te gusta. Esto es de, voy a obedecerle a Dios. Cuando yo me rindo a Él, yo empiezo a dejar de pelearme con Él. Muchas veces nos queremos pelear, ¿no? Imagínense, piensen en Job. Los que han leído Job saben que Job quiso pelearse con Dios, ¿no? Entonces, no, si yo estuviera delante de Dios, yo le diría, no sé qué. Entonces Dios se presenta, ¿no? Y empieza con las preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundé el mundo? Nos la saltamos, Señor, la que sigue, ¿no? Y empieza a hacerle una serie de preguntas, no se supo ni una. Porque no, pues estás hablando con el Dios Todopoderoso. Entonces lo que está diciendo Pablo es esto. Es no, o sea, yo me voy a rendir a Dios y voy a dejar de pelear con mis fuerzas. A veces queremos hacer eso, chicos. Queremos pelear con nuestras fuerzas. Queremos hacer las cosas a nuestra manera. Y dice Dios, no, deja de batallar así, no. Déjame que yo lo haga por ti. Ahí tienes el ejemplo de Adán y Eva y ve lo que pasó cuando lo decidieron ellos. Ahí tienes el ejemplo de Sansón y ve lo que pasó cuando decidieron ellos. Y ahorita acabas de ver el de José. ¿Cuál te gusta más?
Oye, ¿qué pasó con José Daniel, por cierto? Bueno, lo pueden leer hoy en la tarde en lugar de ver Netflix, ¿no? Génesis 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, hasta el 50. Sí les da tiempo. No, ¿qué pasó con él? Fue rey. Fue rey. ¿Por qué le dio Dios ese cargo? Porque se dio cuenta que gobernaba Dios sobre él y que podía con esa eminencia. No se volvió loco José. Supo cómo enfrentar eso. Imagínense que hubiera caído ahí y luego llegar a la posición de, miren, tenemos este varón como un posible candidato para ser el primer ministro de Egipto. Para pronto hubiera salido la mujer de Potifar y decir, acuérdate lo que pasó, me debes un favor. Si quieres que me quede callada, necesito esto, esto y esto y esto. Y a Potifar, dale eso, para que tengamos más dinero. Pero no pudo. Y no podía decir nada malo de José porque, híjole, aunque sí lo dijo, y gracias a eso lo metieron a la cárcel. Pero él, firme en el Señor. Eso es lo más importante, que nosotros nos mantengamos firmes en el Señor. Por último, vean también por qué nos sirve el dominio propio, no solamente en esto que acabamos de leer. Esto también implica básicamente nuestros pensamientos, nuestras decisiones, nuestras actitudes, nuestra vida es dispuesta al Señor. Pero dice Efesios 4, 2 y 3, esto también sirve para nuestras relaciones, chavos. Vean lo que dice Pablo. Con toda humildad y mansedumbre, con paciencia, soportándose los unos a los otros en amor, procurando con diligencia guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. El Señor hace esto. Todos aquí tenemos temperamentos distintos. Con algunos cuadramos más, con algunos cuadramos menos. Eso es normal. Eso es normal. Y es normal que nosotros vayamos a Dios y le digamos, Señor, la verdad con esta persona me cuesta. Pero si tú me dices, yo lo voy a hacer. Ayúdame a amarlo, porque tú me amas y yo también te cuesto. Y bastante, ¿no? Entonces, esto empieza en tu casa. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu mamá, tu papá. Es eso, O sea, no piensen, ahorita lo vemos en esta familia, en Cristo. Nuestro ministerio siempre va a empezar en la casa. Es muy fácil ver hacia afuera. Es muy difícil ver hacia adentro. Ok, ¿cómo están mis relaciones familiares? Y no importa cómo estén. Dios nos llama a la unidad del Espíritu, vean. O sea, el Espíritu Santo es el que nos va a llevar a, ok, tengo que arreglar. Pero me hizo, aquí, a mí me encanta decírselos así porque nosotros creo que le metemos eso, ¿no? Aquí no dice soportándose los unos a los otros en amor, paréntesis, siempre y cuando te caigan bien, sean buena onda contigo. No, no dice eso. Dice soportándose los unos a los otros. Algunos no somos tan soportables. Y de todas maneras Dios nos está diciendo, sopórtalo. Oye, pero, porque si a esas vamos, nosotros nos pondríamos delante de Jesús, ¿qué le diríamos a Jesús? Si nos dijera, bueno, yo morí por ti porque te amo. Ahora, si quieres te pongo la lista ahí de todo lo que hiciste, y así que tú dijeras, qué bárbaro, ¿cómo tenía que morir por ti? Pues como que no. Al menos yo creo que me avergonzaría delante de él y diría, no, pues no, Señor. ¿Y tú no puedes soportar a esta persona? Me quedaría callado, porque no tendría cómo argumentar con él. En la soberbia no me quedo callado y hablaría, ¿no? Pero en la humildad diría, no, sí es cierto, Señor. Entonces ahora te pido que me ayudes a amar a esa persona como tú me has amado a mí. Y puedo empezar a ejercitar el dominio propio. El dominio propio también se vive cuando nos mantenemos en un grupo, porque no es fácil, ¿ah? Puede haber circunstancias que no nos permitan mantenernos en un grupo. Pero es lo mismo en el trabajo, ¿no? Vamos a poner el ejemplo del trabajo. A veces tienes un jefe injusto, un jefe que te dice algo que no te gusta. ¿Qué es lo fácil? Ya me voy. Pero mientras no te saque el Señor, mantente ahí. Vas a ejercitar tu dominio propio guiado por el Espíritu. Porque esto no se va a ejercitar en un ambiente todo bonito, ¿no? Ay, pues sí, Señor, yo quiero ser humilde y manso, sí, pero con la gente que es buena onda conmigo. No, no dice eso.
Cuando uno aprende a ser humilde, con paciencia, a soportar, pues cuando enfrente dices, ay Dios, no es fácil. Bueno, pero el Señor lo va a hacer. No te preocupes. El dominio propio, pues, nos va a ayudar a resistir la tentación a todos, porque todos los días vamos a ser tentados. Y les voy a decir algo, los que más estamos ahí para caer somos nosotros. Los que todavía siguen obedeciendo al enemigo, esos allá están. Ahora, nosotros por eso no somos tampoco especiales, pero el enemigo te quiere tentar todos los días, en tu matrimonio, en tus finanzas, en todos los días. Todos, no para. Necesitamos al Espíritu Santo para que no caigamos en tentación. A fomentar relaciones saludables, a corregir relaciones, también nos lleva el Espíritu a eso. A mantenernos firmes ante la batalla espiritual, a obedecer a Dios y amarlo más. Por último, el dominio propio es dejar que Cristo me domine de tal forma que pueda experimentar una vida abundante. Miren, cuando nosotros dejamos que Cristo gobierne nuestra vida, los que estamos casados vamos a ver por qué el matrimonio es un deleite. A veces en las distintas iglesias se hacen bromas acerca del matrimonio. Pero yo les voy a decir algo. Yo voy a cumplir 8 años de casado. Y le agradezco a Dios mi esposa y nuestro matrimonio, que Él ha dirigido. Si lo hemos dirigido nosotros, no estaríamos ahorita casados. Pero gracias a Dios, Él ha entrado en nuestras vidas y hemos vivido un pedacito de cielo. Aunque a veces yo no lo he convertido en eso. Más yo que ella. Pero es Dios quien nos permite vivir una vida abundante. Es Dios quien nos permite vivir una vida en abundancia cuando nosotros tenemos contentamiento con lo que tenemos. Dios te da 100 pesos y con eso estás contento. Y lo administras bien. Porque todos los que hemos llegado a padecer deudas que no hemos pagado, sabemos lo horrible que es vivir así. No es vida. Cuando vivimos guiados por el Señor y administramos los recursos que Dios nos da con su sabiduría, las cosas son distintas. Así que vamos a terminar hoy, vamos a orar para que vivamos en una intimidad con el Señor y que su Espíritu nos gobierne y gobierne esta su iglesia y que sea Jesús nuestro pastor hasta el día que nos mande a traer su presencia. Bueno, vamos a orar. Padre amado, muchísimas gracias de verdad por tu inmenso amor. Gracias por darnos la oportunidad de escucharte hoy, de recordarnos que quieres que seamos obedientes. Te pido que, como dice tu palabra, tú provoques el querer por el hacer, por tu buena voluntad. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz más que la de la sociedad, más que la del enemigo, más que nuestra propia voz, Señor. Ayúdanos, por favor. Y guía, por favor, a esta tu iglesia, Jesús, a recordar que estamos puestos aquí para adorarte, para glorificarte, Señor. Te pido que si alguno de nosotros todavía no vence algún pecado, te pido que nos des victoria, Señor, y que nos ayude a vivir gozosos en ti, a pesar de los problemas, Señor. Aquí muchos podemos traer hoy retos, dificultades, ansiedades, pero tú nos dijiste que tú eres nuestro pastor y que nada nos va a faltar cuando te escuchamos y te seguimos a ti. Así que te pido, Señor, que pastorees a tu rebaño, Señor. Llévanos a esos campos verdes y a esa agua de reposo que tanto necesita nuestro alma y nuestro corazón. Te lo ruego todo, mi Señor, en el nombre precioso de Jesús. Amén.